Hoy, 13 de octubre, celebramos la beata Alejandrina da Costa. Fue una extraordinaria mística que durante los últimos 13 años de su vida, Alejandrina no comió ni bebió nada, alimentándose únicamente de la Eucaristía. Alejandrina da Costa nació el 30 de marzo de 1904 en Balazar, Portugal. En el seno de una familia de campesinos muy piadosos, Alejandrina era alegre y espontánea. Sin embargo, desde muy niña apreció a dominar sus miedos y acostumbrar a rezar con perseverancia y fervor. Ya antes de su primera comunión, a los 7 años de edad, Alejandrina sentía un profundo amor por la Eucaristía, visitando el Santísimo con inusual frecuencia. Al poco tiempo cayó seriamente enferma con fiebre tifoidea. Tras recuperarse en un sanatorio en la costa atlántica, volvió nuevamente a Balazar y trabajó como costurera junto con su hermana Deolinda. En 1918 tuvo lugar un acontecimiento que marcó su vida. El hombre que la acosó años atrás se presentó en su casa y entrando por la fuerza logró acorralarla, mientras su hermana y otra joven conseguían escapar. Detrás de ella había una ventana y siendo esta la única salida posible, prefirió lanzarse por ella y exponerse a la muerte antes que ceder a las pretensiones de aquel desalmado. Alejandrina tenía tan solo 14 años. A consecuencia de la caída, su columna vertebral quedó irreparablemente lastimada, progresando la lesión hasta que en 1924, o sea, a los 20 años de edad, quedó definitivamente postrada en cama. Su familia se reunía todas las noches en torno a ella para rezar el Santo Rosario a la Santísima Virgen por su sanación. Poco a poco brotó de su piadosa alma el deseo de ofrecer a Jesús su sufrimiento por la reparación de los pecados del mundo. Alejandrina experimentó numerosos éxtasis de la pasión completa de Jesucristo, los cuales fueron filmados. Un día escuchó la voz del Señor que le decía: «No te alimentarás más con comida en la tierra. Tu comida será mi carne, tu bebida será mi sangre, tu vida será mi vida». Quiero mostrarle al mundo entero el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas. Durante los últimos 13 años de su vida, Alejandrina no comió ni bebió nada, alimentándose únicamente de la Eucaristía. Ello ha quedado reflejada en los numerosos exámenes médicos a que fue sometida. Alejandrina entregó su sufrimiento a Jesús. En 1931, Jesús le invita a inmolarse junto a él, sugiriéndole el camino amar, sufrir y reparar por los pecados de toda la humanidad, en especial de mis hijos sacerdotes que cada vez creen menos en mí. En 1936 oye que Jesús le dice: «Ayúdame a salvar a la humanidad del profundo lodo del pecado». Dentro de los muchos dones que tenía esta beata está el de la levitación. La levitación es un fenómeno sobrenatural porque una persona puede levantarse del suelo y hasta mecerse como una pluma por mucho tiempo, durante el cual puede hablar, cantar y moverse sin ninguna dificultad. El doctor Acevedo, el médico personal de Alejandrina, asegura en los éxtasis, al levantarse del lecho, tomaba una actitud casi de semi-levitación que no puede explicarles naturalmente. El padre Pasquale, en el proceso diocesano, refirió que durante un éxtasis se sentó repentinamente en el lecho y se puso a hablar con nosotros por cierto tiempo. Tomó en sus manos la imagen del niño Jesús y comenzó a hablarles con ternura inexplicable, y al mismo tiempo empezó a elevarse hasta que su cabeza llegó al techo, y así permaneció unos 4 o 5 minutos. Todos estábamos maravillados de verla, así hasta que bajó y volvió a sentarse en su cama. Habló con nosotros unos 10 minutos y volvió a quedarse de nuevo paralizada. Ella misma decía: «Me sentía elevar, no sé cómo, pero sentía que estaba en el cielo». También tenía el don de discernimiento de espíritu. Este don de Dios consiste en el conocimiento sobrenatural de los secretos del corazón o cosas personales. Dice don Pasquale que mucha gente, antes de ir a visitarla, iba a confesarse por temor de que leyera su corazón. Deolinda, amiga personal de Alejandrina, afirma: «Leía los corazones de los que la visitaban.
A veces había personas que entraban en la habitación y antes de que hablasen les decía lo que les convenía, dando a entender que tenía la intuición y veía lo que les sucedía en el profundo de su ser. Declara el padre Pascuale: una vez fui a visitarle a alguien que vivía en pecado y ella les puso toda su vida. A una señora que Alejandrina no conocía le pidió que orase para poder casarse con cierto hombre. Ella le respondió: ¿no tiene vergüenza? ¿Por qué quiere casarse con un hombre que ya está casado? La mujer, de vergüenza, agarró sus cosas y se fue. También tenía el don de profecía. Es el don sobrenatural de conocer cosas futuros. Irene de Acosta, hija de su médico personal Manuel Díaz de Acevedo, afirmó en el proceso que Alejandrina había conocido el día y el año de su propia muerte. El padre Sebastián Cruz, secretario del arzobispo de Braga, aseguró también en el proceso: me anunció claramente en una carta escrita por medio de su hermana que le gustaría que fuese a visitarla, pues moriría el 13 de octubre de 1955, como de hecho sucedió. El 4 de julio de 1940, Jesús le anunció que Portugal no entraría en la guerra mundial, como ella le pedía, y le dijo: pide y recibirás, Portugal será salvado, confía. Es Jesús quien te lo dice y no te engaña. Por eso ella misma afirma: cuando me hablaban de la guerra y del peligro en que se encontraba Portugal, yo sonreía, mientras en mi corazón redoblaba mi confianza en Jesús, diciendo: yo confío en ti. Y a quien me preguntaba le decía: Portugal no entrará en la guerra, el Señor es misericordia infinita. Un día, durante la guerra, se esparció la noticia de que el Papa había muerto. Esta noticia le hizo sufrir. Le parecía oír todas las campanas de todas las iglesias anunciando la noticia, pero Jesús se le apareció y le dijo que el Papa estaba vivo y que continuaría gobernando la iglesia. También tenía el don de oler olores nauseabundos. Este don consiste en sentir unos olores inmundos ante la presencia del diablo, de pecadores e incluso ante solo pensar en ellos. Esto le produjo grandes sufrimientos. Hubo una época en que solo sentir pronunciar la palabra pecado o pecador se desencadenaba en ella un sufrimiento atroz y sentía un olor a perro nauseabundo. En 1945 tuvo una visión del infierno. Ella dijo: ¿qué olores tan inmundos atormentan las almas de todos aquellos que están ahí? El 10 de mayo de 1946 manifiesta: en estos días he sufrido en los sentidos como no había sufrido jamás de olores tan horribles. Jesús le dijo: los olores que te atormentan constituyen una nueva reparación. Tu habitación está invadida de estos olores nauseabundos como reparación por ciertas almas llenas de llagas horribles, por el pecado que rodea al mundo, debido a la corrupción de sus vicios. Repara por ellas, para que no deban sufrir eternamente de estos olores indecibles, debido a sus pecados. 2 meses y medio antes de morir, refiere: siento olores infernales que me hacen llorar y me atormentan por horas y horas. Si no fuese porque Jesús está conmigo, llegaría a desesperarme. Tuve la visión de ver muchas cosas en el infierno. He visto a los hijos de Dios estar ahí, y eso me atormenta. Por eso yo entrego mis sufrimientos por ellos, para que no caigan en el pecado. El 13 de octubre de 1955, minutos antes de su muerte, se apaga la noche murmurando: no pequen, el mundo no vale nada. Esto es todo lo que tengo que decir. Recibid a menudo la comunión, rezad el rosario cada día, hasta vernos en el cielo. Después de ello, suspiró y murió.